Señor los bendiga, brothers. Vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías capítulo 3, versículo 18. Jeremías capítulo 3, versículo 18. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos. Señor, háblanos a través de tu palabra. Deseamos escuchar de ti, deseamos aprender de ti, deseamos darte gloria y alabanza con nuestro estudio de esta noche, con los cantos, con la actitud, con el corazón, Señor, con nuestro diario vivir. Ayúdanos para poder ser cada vez más como tú quieres que seamos. Bendice a todas las personas, Señor, respondiéndoles sus peticiones. Suple las necesidades, las verdaderas necesidades. Sigue bendiciendo a los jóvenes en su camino, Señor, de salmistas. Que sigan perfeccionando esa alabanza que es para ti, que la sacan desde el corazón. Sigue levantando nuevas generaciones que te alaben, que te glorifiquen, que te reconozcan. Y Señor, en el nombre de Jesucristo, danos esa madurez que tanto necesitamos. Amén. Bueno, mis brothers, como ustedes sabrán, nosotros hemos estado estudiando ¿en qué libro? ¿En qué carta? Y por eso me equivoqué, les dije Jeremías. No, la verdad es que eso es lo que le pasa a uno cuando está leyendo otros libros más temprano y luego ya a la hora de predicar anda uno predicando otras cosas, ¿no? Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Palabras bien buenas, brother, fuertes pero buenas, sabrosas. Fíjese, Pablo acaba de decir, imítenme a mí e imiten a los que están con ustedes. Acababa de decir eso. Y luego dice, imítenme a mí y a los que están con ustedes, porque los enemigos de la cruz andan por todos lados. Esas personas que van a querer que ustedes aprendan cosas que no están bien, andan por todas partes. Por eso, imítenme a mí. Imítenme a mí. La enseñanza que Pablo nos está dando aquí en Filipenses 3 es: la salvación viene por creer en Jesucristo, y la perfección demanda de un esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Por eso, ahora dice, imítenme a mí, yo que me estoy esforzando a alcanzar esa perfección en Cristo Jesús. Me estoy esforzando. Imítenme a mí. Nomás rápidamente, está hablando de liderazgo. Que una persona puede decir, imítenme a mí, es alguien que ha reconocido que es un líder. Las iglesias están llenas de líderes, tanto líderes oficiales como líderes natos, simplemente nacieron. Dios los dotó de características de liderazgo, aunque nunca se les dé un reconocimiento oficial. Traen dentro de sus venas el liderazgo. Pero la Biblia nos habla mucho acerca del liderazgo, brothers. Mucho nos habla la palabra de Dios. Uno de los errores más grandes del liderazgo, del líder, es convertirse en una persona intransigente. Una persona, y de eso vemos por todos lados, una intransigencia tremenda en los líderes, donde simplemente se tapan los oídos y no escuchan las opiniones de las demás personas. Simplemente ellos quieren llenar todo el paquete con sus opiniones, y los demás nos cuentan nomás boca cerrada y sígame. Esos líderes han destruido naciones enteras por ser intransigentes, por no tolerar, por no aceptar las opiniones de las demás personas.
La Biblia nos habla mucho de liderazgo y Pablo dice, imítenme a mí porque él sabe que es un líder. Un líder, aparte de evitar la intransigencia, tiene una comunicación efectiva. No una comunicación a la y se va, sino una comunicación verdadera, una comunicación clara y constante, no a medias, sino fluida, siempre ahí, siempre presente, siempre clara. O sea, es asombroso cuando usted tiene algún líder, ya sea un líder de educación infantil, un líder de alabanza, un líder de la iglesia, un pastor, un diácono, y le manda mensajes, 2 o 3 mensajes. Acuérdense que la reunión es mañana. La comunicación preciosa, ¿no? Pero es ¿por qué? ¿Por qué es un líder que está haciendo eso? Es porque está siendo ejemplo. Está haciendo ejemplo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mírenme a mí, yo soy su ejemplo. Una persona que sí se esfuerza a la perfección, tomando en cuenta a las demás personas como Jesucristo lo haría. Una persona que se encarga de que a usted le llegue la información como Jesucristo lo ha hecho. Imagínese que Jesucristo nomás hubiera venido hace más de 2000 años atrás, hubiera muerto en la cruz y luego hubiera dicho en su cabeza, el que cree en mí sea salvo y el que no, no. No nos hubiera dejado las Sagradas Escrituras para nosotros darnos cuenta de lo que sucedió. Pero Dios tiene una comunicación tan fluida, tan constante, que no hay equivocación, no hay error en lo que Él dice, ¿no? Uno de los versículos preciosos de la palabra de Dios sobre liderazgo, hay varios, ¿no? Pero uno de los asombrosos está en Santiago capítulo 1, versículo 19, donde dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un líder así, imagínense, un líder que es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¡Wow! Esos líderes son los que queremos. Acuérdense que la idea de Pablo es llegar a la estatura de Jesucristo. Llegar a ser como Jesucristo, ese debería ser el principal propósito. Y algunas personas dirían, no, la idea es alabar a Jesucristo, la idea es compartir a Jesucristo, la idea es cantar. Bueno, es que si usted, imagínense nomás, si usted llega a la estatura de Jesucristo, lo demás sale natural. Fluye, el que usted cante, pues lógicamente, el que usted alabe, el que usted adore, el que usted comparte, eso le sale sin esfuerzo alguno, porque usted ya llegó a un nivel de perfección y eso es lo que está hablando de perfección. Otro versículo rápido de liderazgo, Hebreos capítulo 13, versículo 7, donde la palabra de Dios nos da fuerte a aquellos que estamos en la iglesia sirviendo. Y dice Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso es duro. Ay, qué peso tan grandote le pone el Señor al líder, ¿no? En los ministerios de la iglesia. Porque dice, considerad su conducta, imitad su fe. Considera cómo se porta él, imita su fe. Imita su fe. Es por eso que es una señal bien grande donde nosotros nos damos cuenta que también hemos hecho nuestro trabajo de liderazgo, es en nuestros hogares, sinceramente, porque podemos poner mil excusas y echarle la culpa al gobierno, a la policía, podemos echarle la culpa a la escuela, a los amigos, pero en realidad el líder de sus hijos es usted. Y cuando los hijos crecen mal, pueden otra vez culpar a medio mundo. Pueden culpar de que no hay más leyes para controlar las armas, o porque venden cuchillos a cualquier niño de 16 años, o porque el internet y los videojuegos, pero en realidad la culpa de un hijo mal educado es el padre y la madre. Ahí es donde cae el liderazgo. Por eso yo no me canso de decirle a todo el mundo, incluso a los pastores cuando tengo oportunidad, si usted
siendo pastor, tiene hijos que ya ni cristianos son, deje el ministerio. Lo está avergonzando el ministerio. Si a sus hijos no los pudo llevar a la casa de Dios, no los pudo llevar a los pies de Jesucristo, ¿por qué quiere llevar a otras personas? Deja el ministerio. Por eso Pablo dice, no vaya a ser yo descalificado, dice la palabra de Dios. Esa es la palabra correcta. No siendo que yo, habiendo compartido el evangelio a muchos, venga a ser yo mismo, Reina Valera del 60 dice eliminado. La palabra ahí es descalificado. O sea, ya no sirves para el ministerio porque tu testimonio se arruinó. Ya no tienes cara para decir, hay que vivir en santidad, hay que amar al prójimo, hay que portarse. ¿Cuál portarse si mira nomás lo que has hecho con tu familia, no? Y es triste, es doloroso, pero es la verdad. Y ahorita va a ver por qué, ¿no? Vamos a empezar ahora sí con este asunto. Estamos en Filipenses capítulo 13, versículo 18. Ese era el ejemplo que hay que dar. Filipenses 18, Filipenses 3, 18, dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Ahora recuérdese, no está hablando aquí, no está hablando de los que atacan a los cristianos. Ese es otro grupo de gente. No está hablando, por ejemplo, de los musulmanes, o de los budistas, o de los ateos. No está hablando ahorita de ellos, No es ese grupo de gente. Está hablando de dentro de la iglesia, personas que se llaman o que se hacen pasar por cristianos. De ellos está hablando, dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Personas que se hacen pasar por cristianos, que son enemigos de la cruz. No niegan a Cristo, no lo niegan. No niegan al Señor Jesucristo, no niegan la resurrección, no niegan el evangelio. No lo niegan. Pero cuando usted empieza a ver sus enseñanzas, se da cuenta que Jesucristo no es suficiente, por eso hay que hacer más cosas. Ese es un extremo, y para el otro extremo vemos a las otras personas que predican ya haber alcanzado la perfección ellos mismos y tener secretos, conocimientos que le pueden dar a usted para que usted aquí en la tierra pueda alcanzar esa salvación. Y estamos hablando dentro del cristianismo, ¿no? Y sabe que toda la Biblia nos advierte de ellos. Ahora yo aquí en este, a lo mejor no alcanzan a ver bien. Usted sabe, yo a veces pongo cositas medio escondidas y casi nadie me hace caso. Pero en este background, en esta pantallita, yo puse ahí algo. No sé quién entienda lo que es esa bola blanca que está ahí. Esa bola blanca que está abajo, a un ladito del árbol, al lado derecho del árbol, es una oveja. ¿Un qué? Eso es lo que es. ¿Le entendieron? Es un lobo vestido de oveja. ¿Le entienden o no? Porque toda la Biblia nos advierte de ellos. No es los de afuera, es los que están adentro. Miren, nomás para darle, toda la Biblia nos advierte de ese asunto. Para darle, nomás rapidito, por ejemplo en Deuteronomio, si nos vamos hasta el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, empezando el capítulo 13, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El versículo 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Y este es el que dice profecías y sueños que sí se cumplen. Que sí se cumplen.
A diferencia de la gran mayoría de los que hoy se llaman que nunca se cumple lo que dice, ¿no? Y de eso también habla en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y cuando usted sigue leyendo, sácalo y apedréalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Pero vamos a darle el Nuevo Testamento. Por eso dice, aguas, aguas, porque son enemigos de la cruz. Mateo 7:5 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña, si usted se recordará, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, El versículo 14 dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Pedro, también Pedro le entra a este asunto, y Pedro dice, habrá entre vosotros falsos maestros y falsos profetas, en el capítulo 2 de Pedro, segunda de Pedro. Primera de Juan, capítulo 4, también Juan le entra este asunto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Judas también le entra, Judas capítulo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted sigue leyendo la palabra, haya más y más y más advertencias, dentro de la iglesia, no fuera. Estamos muy impuestos a apuntar, por ejemplo, afuera, ¿no? Como le dije, a religiones paganas como el hinduismo, como el budismo, como la fe bahá'í, religiones así, ¿no? Hablamos, los mormones, pecadores, los testigos de Jehová, herejías, sectas, pero está hablando dentro del cristianismo, dentro de nosotros. Esa es la advertencia. Es que tenemos que ponernos listos, porque todo lo que Dios hace, el chamuco hace algo igualito, pero pirata. Hay un Dios verdadero, hay dioses falsos. Hay una religión verdadera, religiones falsos. Hay cristianos verdaderos, hay cristianos falsos. Está el espíritu verdadero, hay espíritus falsos. Está la doctrina verdadera, hay doctrina falsa. Todo lo que hace Dios, el diablo lo hace en piratería. Todo. Y nosotros todas las iglesias son iguales. Cálmese, Brody, por favor, no me diga eso. Ojalá y todos fuéramos pegados a la palabra de Dios. Pero no. Fíjese nomás, otra vez, 2 Corintios capítulo 11. En el versículo 3, 2 Corintios 11, este es el temor que tiene Pablo. Y dice, ¿por qué es tan verdad este asunto de los que están metidos a la iglesia? Dice 2 Corintios 11, Pablo le dice a los corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice Pablo, ese es mi temor, de que va a venir alguien hablando de otro Jesús y lo acepten. Y esto es lo que tenemos. Ahora ya no tenemos a Jesús nuestro Señor y Salvador, sino tenemos a Jesús nuestro cumple antojos, cumple deseos, y nuestro servidor, nuestro trabajador, nuestro hazme lo que yo quiero cuando yo te lo pido en el momento que lo pido. Ese Jesús es el que ahora tenemos, y para el colmo, ahora ya no tenemos
Muchas sectas ya no predican al Señor Jesucristo, a Dios encarnado, al verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, sino muchas sectas ahora dicen que Jesucristo fue Adán, un hombre común y corriente que encarnó. Algunos otros, los musulmanes, dicen que Jesucristo fue un profeta. Los testigos dicen Jesucristo fue un ángel, el ángel Miguel que encarnó. Es otro Cristo. Y dicen, no, yo sí creo en Cristo. Pero se da cuenta que es otro Cristo. Otro Cristo. Tenemos a barbajanes dentro de la iglesia cristiana, como a ese Cash Luna. Hace años lo vi hablando de Jesucristo como si fuera su carnal. Como si fuera su carnal. Y yo lo pusiera a Cristo en su lugar, dijo Cash Luna, en 5 minutos de desprecio que tuve viéndolo predicar cosas que no están en la palabra de Dios. Y la gente embobada con esas tonterías. Hablando de Jesucristo como si fueran iguales, como si fueran tú y tú, como si Él fuera superior de Cristo Jesús. Ese es el Cristo que andan predicando ahora. Qué tristeza, qué horrible que nuestras iglesias no se den cuenta de lo que está pasando. Gálatas capítulo 1 nos vuelve a advertir en el versículo 8, dice, si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea maldito. Y entonces esa es la advertencia de hoy, debe ponerse trucha, ¿no? Aguas, porque los golpes más duros cuando salen dentro de la familia, son cuando vienen donde no lo esperábamos. Esperamos ataques, que las noticias están contra nosotros, que el gobierno no nos quiere, que cerraron las iglesias, pero no cerraron las cervecerías. Esperamos ataques de allá afuera, ¿no? De todo eso. Pero ¡pum! De repente nos dan uno desde adentro. Y cuando la Biblia lo ha advertido siempre. Ahora nos agarró a nosotros por sorpresa, pero a Dios no, porque mire cuántas veces lo advirtió. Mire cuántas veces lo advirtió. Déjeme otra vez, le leo aquí la palabra de Dios. Dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Les dije muchas veces, no es la primera vez que lo decía. Y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo. Es la única vez en la Biblia donde Pablo expresa que está llorando, Y dice, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Llorando, ¿por qué llorando? Pues no estoy seguro por qué, pero si yo me pongo los zapatos de Pablo, por ejemplo, me llevo muy bien con la mayoría de todos ustedes, no solo son hermanos en Cristo, no nomás hay una relación como pastor y miembro, sino muchos de ustedes son mis amigos. Y si de repente me doy cuenta que uno de ustedes es enemigo de la cruz, lo único que le queda a uno es llorar. Eso es lo único que le queda. Es un golpe más duro que lo traicionen a uno, que uno escuche que andan hablando mal de uno en las espaldas, le duele a uno, pero traicionar a Jesucristo, al Evangelio, es un golpe más duro que traicionar a la nación. Algunos de los que vinimos para acá de nuestro país ya se nos anda olvidando el español y ya no sabemos qué son los frijoles. Pero traicionar a Jesucristo, eso sí duele. Y por eso yo creo que Pablo dice, y lo digo llorando, son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz. Es una advertencia para nosotros, porque estamos hablando de crecer, ser mejores. Y si no nos ponemos listos, que hay personas que van a aparentar que traen buenas intenciones, que andan buscando algo bueno también. Si no nos ponemos listos, nos pueden agarrar desprevenidos y nos tumban feo. Y podemos pensar, pues también va a tal iglesia cristiana, pues también van a tal iglesia, pero no nos fijamos en cuál es la enseñanza que trae, que verdaderamente tenga fundamento bíblico, que sea lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces nos van a dar bien duro, nos va a doler mucho y puede hacer que hasta nos tumben, como leímos algunos de estos, ¿no? Pero el versículo 19, hermanos, dice, el fin de los cuales será perdición.
Y ahí es donde termina la Biblia siempre con aquellos que se rebelan en contra de Jesucristo, el fin de los cuales será perdición. Pero luego les da una explicación de quiénes son estos enemigos de la cruz. Y esta explicación, brothers, es fácil de entender, porque usted debe de saber ahorita. Es más, déjeme, antes de darle la explicación que lea aquí, usted sabe cuáles son los peores enemigos de la iglesia. Los peores enemigos de la iglesia son los hipócritas. No hay integridad en ellos. No hay integridad. La palabra íntegro significa entero, completo, una sola pieza. Tienen dos caras los hipócritas. Nunca los podemos ver quiénes son. Son de los más grandes enemigos para la iglesia. De los más grandes enemigos de la iglesia, los más grandes enemigos de la cruz, los más grandes enemigos del evangelio son los inconstantes. Los inconstantes, sí, los inconstantes, porque son como las olas del mar. Son como las olas del mar. Una de las cosas que batallamos con los inconstantes es que nunca crecen. Nunca crecen. Los hermanos que alguna vez han dado alguna clase bíblica, alguna clase de escuela dominical, algún estudio bíblico, se dan cuenta porque el hermano sutanito viene tal día y están hablando, van en el primer paso sobre una vida de oración, y el hermano sutanito ya no vuelve hasta 3 semanas después y ya van en el cuarto paso, y el hermano sutanito, pero ¿cómo llegamos al cuarto paso? Se perdió todos los demás pasos. La hermana o el hermano que está dando clases se tiene que regresar para atrás, y los de que estaban acá ya se empiezan a atorar para atrás y ya no saben qué hacer porque hay una inconstancia tremenda. Y al último, estos inconstantes, ¿saben lo que dicen? Pues yo ya le intenté a la iglesia, yo ya le intenté a Dios, yo le intenté a Dios, yo me entregué, yo fui a la iglesia, pero no funcionó. No funciona, porque cualquier cosa que usted haga, Dios le demanda una entrega completa. Una entrega completa. Y cuando usted escucha la palabra de Dios y Dios lo quiere sacar del hoyo donde usted está, pero usted no quiere salir, usted nomás quiere la ayuda. Ayúdame, hazme sentir mejor, que no me sienta tan solo, tan triste. Pero Dios dice, es que estás atacado de vicio, de adicción, de malas mañas, de malas prácticas, de mala gente, de mala compañía. Te tengo que salir. Ay, no, hombre, que ni se le ocurra a Dios tocarnos a nuestra gente. Y son inconstantes por lo tal. Algunos leen la Biblia un día y la vuelven a leer 2 meses después. Unos oran esta vez y luego ya no vuelven a orar hasta quién sabe cuándo. Esa inconstancia no logra el crecimiento que tenemos, y por lo tal son malos representantes para el evangelio, para Dios, para la iglesia. Y todo lo que les hace falta es entregarse, decir, yo ya es tiempo de cortarle a tanto vicio. O sea, ya le dediqué mucho tiempo a mi jale, a mi familia, a los hobbies, ya le dediqué mucho tiempo, es tiempo de dedicarle más a Dios. De los peores enemigos de la iglesia, usted sabe que lo voy a decir, y son los religiosos. Los religiosos, en serio, o le diría los legalistas. ¿Por qué? ¿Por qué son los peores enemigos de la cruz? Porque siempre ellos están con un comportamiento de que lo que Jesucristo hizo no fue suficiente. Lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente, por eso, por favor, no mastique chicle en la iglesia, porque está pecando delante de Dios. Por eso traiga corbatita, por favor, no haga bromas de condorito, por favor. Y empiezan a poner cargas sobre la gente, cargas, que en lugar de acercarlos a Jesucristo, los terminan corriendo. Y como dijo Jesucristo, ponen cargas que ni siquiera ellos pueden llevar y se terminan convirtiendo en unos hipócritas.
Y yo he tenido pues tengo el placer de conocer muchos buenos pastores y tengo la desfortuna de conocer muchos malos pastores también, que uno de ellos de Texas, que venía para acá la primera vez que lo conocí, aquí viene mi brother, me lo presentaron y todo, y me dijo, es que me vengo para Nuevo México para tomarme unas cervezas. Así me dijo, con ese descaro, estábamos en Río Rancho, en un salón de clases, cuando llegó, me dijo, es que allá en la iglesia no puedo echarme unas cervezas porque los hermanos se convierten en alcohólicos después, o sea, ¿para qué le ponen cargas a la gente que ni ellos mismos pueden llevar? De eso estamos hablando. Pero no nomás. De los peores enemigos de la cruz son los libertinos. Los libertinos. Aquellos que dicen, pues ya como Jesús hizo todo, como yo ya estoy salvo en Jesucristo, ya estoy seguro en Jesucristo, todo se vale. Todo se vale. Todo se vale y empiezan a tener una vida de tanta vergüenza para Jesucristo, que no demuestra un cambio, no demuestra una transformación, que el Espíritu Santo vive en ellos, porque son libertinos, se han convertido en libertinos simplemente. Entonces usted se da cuenta, entre los legalistas y los libertinos, necesitamos mantener una balanza, ¿no? Hay que tener cuidado porque nos hacemos libertinos o nos hacemos religiosos. Y es una pelea diaria, la verdad que todos tenemos, bros. Es una pelea. Pero todos estos, si usted se da cuenta, ya están dentro, ya están en la iglesia. Como dice Judas, han entrado encubiertamente y avergüenzan el evangelio, minimizan a Jesucristo. Ya están. Pero bueno, otra vez, sigamos. Dice otra vez, fíjese aquí, el cual de los fines será perdición. Y luego, cuyo Dios es el vientre. Ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. Ahora sí, vamos a comenzar la predicación, bros. Dice, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué es el vientre? ¿Qué es? Tradúzcamelo al idioma que usa su léxico diario. ¿Qué es? Gracias. Algunos dicen vientre, pero la verdad casi no se usa esa palabra hoy. Nomás 2, 3 de ustedes que son refinados. Está hablando de comida, ¿no? Está hablando de comida, pero en realidad está hablando, porque Pablo en un pequeño versículo los desmenuzó a estos enemigos de la cruz. Dice, su Dios es el vientre, su Dios son los deseos, los placeres, los anhelos, el dinero, el pedestal, la fama, la fortuna. Ese es su Dios. No vengo para alabar a Dios, vengo para ver qué consigo de Dios. A ver qué consigo de la gente que va a buscar a Dios. Ese es su Dios, dice. Su Dios es el vientre, su Dios es lo que anhela, lo que desea. Fíjate, Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas. Ahí están los hipócritas otra vez. No sean como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que a la gente le llamaba la atención es a estos hipócritas, a estos religiosos, es que la gente se diera cuenta qué tan espiritual soy, qué tan espiritual soy. Y por eso algunos hacemos un show, ¿no? Santo Padre de Dios, salvado seas tú, Cristo. Y la demás gente, ay, qué santo es el pastor. Ay, viejo, ¿por qué no eres como él? Pero es un show porque queremos algo, queremos un pedestal o algo estamos buscando. Y dice aquí Jesucristo en Mateo 6:16, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Su Dios es el vientre, ya tienen su recompensa. Lo único que van a obtener es la alabanza que están teniendo en ese momento. Es el reconocimiento. La ganancia que sacan
en ese momento, ya sea que le tumben feria a la gente, ya sea que le tumben alabanza a la gente, lo que sea, eso es todo lo que van a tener. Ya tienen su recompensa. No hay recompensa en el cielo para ellos. No hay una vida eterna para ellos. No hay una eternidad de gozo y de felicidad. No hay pachanga forever. No hay las bodas del Cordero para ellos. Ya tienen su recompensa. Porque su Dios es el vientre. Sus deseos, sus anhelos. Eso es todo. Buscando la aceptación de la gente, fueron rechazados por Dios. Y luego dice otra vez, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Su gloria es su vergüenza. ¿Qué? ¿Qué? Usted no sé si haga cuenta, ahorita por ejemplo la prosperidad, cada vez crece más ese asunto de la prosperidad. No batallan en lucir sus cadenas de oro, esos predicadores, sus carrazos de miles y miles de dólares, sus mansiones que tienen, hasta aviones que tienen. Y dice, eso, su gloria, eso, es su vergüenza. Para ponérselo más claro, porque a lo mejor todavía no entiende usted. He estado viendo un documental que hicieron unos brothers sobre el cristianismo como ha caído tristemente hoy. Y lo estaba viendo en porciones, es de como de 2 horas el documental, y lo estaba viendo de 5 minutos en 5 minutos. Pero ahí pasaron a pastores, en lo que he visto hasta ahorita, están hablando y dice uno, yo soy pastor de jóvenes, soy gay. Y el otro está de un lado, y yo soy su compañero. Y se vanaglorian y toda la iglesia salieron del closet. Qué bien, miren nomás qué bonito. Sí, somos orgullosamente pastores gays, homosexuales. Eso es lo que se alaban. Esa es la gloria de ellos, es su orgullo. Y usted lo entiende ya, es su vergüenza. Es su vergüenza. Romanos 1 lo deja bien clarote, ese asunto de la homosexualidad. Es lo mismo con la avaricia, con los que están luciendo sus joyas y todo. Lo deja bien clarote la palabra de Dios. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo deja claro la palabra de Dios. Lo deja claro, pero aún así para que le entienda bien, más claro y con eso de que su gloria es su vergüenza. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Y como en este tiempo tan inicial de la iglesia ya se había metido este tipo de gente en la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, 1 y 2. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Esta es una carta a una iglesia. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado, ya que para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Se fijó, era su gloria. Tenemos al hermano Juanito y ese brother es tan exitoso que hasta su papá le quitó la señora. Era su gloria. Y dice Pablo, ¿qué? ¿Están envanecidos? ¿Se envanecen por eso? ¿No deberían más bien haberse lamentado? Y eso es lo que tenemos ahorita, la gente se esponja por eso. Tenemos mucho cristiano con el orgullo, pero grandote. Y así lo dicen, yo soy una persona muy orgullosa. Es su gloria decir quién son, en lugar de decir, Padre, cámbiame. Quítame la altivez, la arrogancia, porque tú me rechazas. Tú rechazas al altivo, tú miras de lejos a todo soberbio. Pero no, yo soy una persona muy orgullosa, hermanos. Perdónenme, como si no fuera gran cosa. Por eso dice aquí, su gloria es su vergüenza.
Bueno, sigamos, brother, para que no se me agüite, porque luego se me agüiten. Y luego dice, espero lleguen cenado, brother, porque nos quedan 46 segundos y no creo que vayamos a acabar esto segundo. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios... ¿Quieres cooperar acá arriba o qué? Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Estamos hablando de los enemigos de la cruz, que se han infiltrado, se han hecho pasar como cristianos legítimos, como cristianos verdaderos, como cristianos auténticos. Y que usted y yo lo vemos y decimos, el brother tal, la hermana tal. Pero dice, solo piensan en lo terrenal. Una de las cosas devastadoras que ha afectado, ha dañado y sigue lastimando a la iglesia tremendamente el día de hoy es la psicología humanista. La psicología humanista. Y la psicología humanista, rápidamente se la explico, es la que dice que el humano existe para su propia satisfacción. Ese es el propósito del humano, su propia satisfacción. Esta psicología humanista, bro, ha tenido un efecto horrible en la vida de los cristianos y en la teología cristiana. Horrible, horrible, horrible. Es que, mire, esto es lo que es, para que una persona pueda ser feliz, según la psicología humanista, para que una persona pueda ser feliz, tiene que suplir todas sus necesidades y todos sus deseos. Para poder encontrar la felicidad necesito suplir todas mis necesidades, todos mis deseos. Así que la meta del humano se convierte en cumplir todos sus sueños, todos sus anhelos, en llenar todos sus deseos, en tener siempre satisfacción, estar sin necesidad alguna. Entonces voy a poder ser feliz hasta que logre eso. Esa es lo que anda dando vueltas por todos lados allá afuera. Esa es una de las razones por qué cada vez que me dicen que van con un psicólogo yo rebuzno, ¿no? Porque el psicólogo le va a decir, vas a ser feliz, vas a poder estar contento, vas a poder estar satisfecho cuando cumplas con tus deseos, cuando cumplas con tu sueño, cuando se realice ese anhelo que tienes, cuando dejes de tener necesidad. Inténtale. ¿Por qué no cumples esos deseos que tienes? Eso es lo único que te va a satisfacer. Esa mentalidad ha entrado a la iglesia el día de hoy. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos un evangelio. Usted sabe, la palabra evangelio significa buenas noticias, o como se entiende más por los cristianos que somos viejitos, buenas nuevas. Bueno, pues tenemos ahora buenas nuevas, donde el centro es el humano, el hombre. El hombre. Tenemos nosotros el evangelio constante donde todo da vueltas alrededor de nosotros, todo es para llenar mis deseos, para cumplir mis propósitos. Las buenas nuevas, dicen, de ahora te dan valor como persona. Las buenas nuevas, estas ahora te dan seguridad. Las buenas nuevas te dan prosperidad. Las buenas nuevas te dan riqueza y te dan felicidad. Digamos que es el evangelio psicológico. Es el evangelio psicológico de hoy. Es el evangelio de la prosperidad. Para que seas un cristiano efectivo, tienes que llenar todas tus necesidades. Para que estés satisfecho, tienes que tener bolsas llenas. Si no cumples con tus deseos,
si sigues teniendo algún tipo de necesidad, vas a vivir una vida triste. Eso es lo que dice el Evangelio de hoy. Sacado de la psicología. Sacado de la psicología. Y se escriben libros. Y se venden muchos libros sobre eso. Y se hacen predicaciones. Y se predican predicaciones muy largas. Y escriben canciones. Y cantan canciones muy poderosas. Todo con el propósito de motivarte para que busques la satisfacción personal. La llenura de tu persona. Porque este universo da vueltas alrededor de ti. El Milky Way, la Vía Láctea, el centro es Herminio, no es el sol. Sáquese el sol. Ahí voy yo. Todo es para mí. ¿Qué ocurre pues? Pues que ya interpretamos la Biblia diferente, brother. Ya la Biblia con esa mentalidad, ya la Biblia no se interpreta igual. Ya Mateo 6:33, donde dijo Jesucristo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás ya vendrá por añadidura. Ya estamos nosotros pensando, está hablando de salud, está hablando de riqueza, está hablando de relaciones personales. Eso es lo que se le viene a la mente luego cuando lee a alguien Mateo 6:33. Todo será añadido. Está hablando de viajes, de paseos, de carros nuevos, de teléfonos caros, de ¿cómo se llaman estas cosas? Cálmese, guacho. Relojes caros. Está hablando de la interpretación al ver la palabra de Dios ya no puede ser con claridad. Porque pues no, en primer lugar no tienen el espíritu. En segundo, todo pues, su pensamiento está dando vuelta alrededor de ellos mismos. No sé, versículos como pon la otra mejilla, no tienen lógica verdadera. Entonces le damos una explicación. Es que estos eran aquellos tiempos, porque aquellos brothers eran bien peleoneros, pero no, lo que quiere decir. Y empezamos a darle interpretación diferente a la humildad, al someternos, al quedarnos sosagaditos. Le empezamos a dar a todo eso. A todo eso, eso de perdonar inmediatamente al prójimo cuando nos ofende, eso de amar a los enemigos. No. ¿Cómo voy a ser feliz amando a mis enemigos? Por el amor de mí. Así es como diría, ¿no? Y todo esto, pues lógicamente es opuesto a lo que la Biblia nos enseña. La satisfacción de la necesidad humana no es la meta de la salvación. Usted no fue hecho salvo para que cumpla con todos sus antojos. Usted fue salvado para satisfacer a Dios. De eso se trata. La meta de la salvación es que seamos hechos a imagen de Jesucristo. A imagen de Cristo Jesús. Entonces, pues la meta de mi vida otra vez no es ver si yo estoy satisfecho con todo lo que tengo, sino más bien es ver si Dios está satisfecho. ¿Cómo soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde voy? Eso es lo que nos debería de preocupar constantemente. ¿Está Dios satisfecho con mi vida? En este momento, Dios de alguna manera se vino a convertir en nuestro sirviente. Usted lee la palabra de Dios y la gente se identifica como siervos. Así es como lee cuando lee Reina Valera 1960. Siervo, Pablo, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo. Juan, siervo de Jesucristo. Esa palabra significa esclavo en realidad. Esclavo. No es un siervo que espera pago, es un siervo que no espera paga. Esclavo. Y en realidad siervo ni lo entendemos hoy porque no está en nuestro léxico diario tampoco. Debería decir sirviente.
Sirviente. La palabra de siervo hoy lo usamos más para describir un venado que anda por ahí corriendo. Y créame, muchos cristianos sí parecen ese tipo de siervo. Pero es en realidad sirviente. Pero qué extraño que ahora Dios es nuestro sirviente. Se enfermó, quiere ser sanado, pídaselo a Dios. Dios, sáname. Le falta billete, quiere más billete, pídaselo a Dios. Dios, dame billete. O sea, ya es Dios, dame. Ya es nuestro sirviente. Y Él nos da por amor a nosotros, nos llena, manos llenas. Pero no se equivoque, no es nuestro sirviente. Nosotros somos sus sirvientes. Nosotros estamos para vivir para Él, no Él para nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo para Él. Todo para Él. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias. Aquí está el mensaje, Señor. No queremos nosotros ser manipulados por los enemigos de la cruz. Aquellos que se han convertido en el centro de su religión. Aquellos que comparten esas enseñanzas hacia las demás personas. Queremos que estén lejos de nosotros. Queremos poderlos detectar y poderlos rechazar inmediatamente. Poder tener el valor, la autoridad, el atrevimiento para poder hacerlo. Pero aún más temor da, Señor, que gente de esta congregación, que miembros de esta iglesia, que gente que escucha estos mensajes, se vengan a convertir ellos mismos en enemigos de la cruz. Donde Jesucristo ya no es suficiente. Donde Jesucristo ya no es el centro de nuestra adoración, de nuestra atención, de nuestra alabanza. Donde Jesucristo ya no está para ser servido. Donde ahora nosotros somos los que buscamos la alabanza. Ahora nosotros buscamos la aceptación. Ahora nosotros buscamos, Señor, que nos sirvan. Líbranos, Padre, de tal error. Ayúdanos a mantenernos en el evangelio correcto, en el camino correcto. Ayúdanos a ser sabios, inteligentes, para juntarnos con gente que nos ayude a crecer. Ayúdanos a ser menos perezosos para ir a tu palabra en lectura, para escudriñar las Sagradas Escrituras, para orar, Señor, platicar contigo, para ser más constantes, para no tener dos caras, no vivir de una manera aquí y otra manera allá afuera. Ayúdanos, Padre. Sin ti no podemos hacerlo. Te necesitamos. Y en medio de tanta necesidad, no nomás espiritual, sino de todo lo demás, ayúdanos a recordar tanto que si tú nos das algo es porque tú eres asombroso, porque tú eres misericordioso, porque tú eres bueno, no porque nosotros no lo merezcamos. Y gracias por ser así, Dios. Gracias por proveer. Gracias, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén.